El ascenso del Antiguo Egipto como fuerza dominante en el mundo antiguo es una historia compleja y fascinante, que comenzó hace miles de años en el noreste de África, concretamente a orillas del río Nilo. Esta región, conocida por sus ricos recursos naturales y sus tierras fértiles, reunía las condiciones ideales para el desarrollo de una de las primeras y más influyentes civilizaciones de la historia de la humanidad. El río Nilo, con sus aguas vivificantes, se convirtió en la piedra angular del éxito agrícola de Egipto, permitiendo a la civilización prosperar y crecer. La capacidad de los antiguos egipcios para aprovechar los recursos del Nilo, incluidas sus crecidas anuales, creó un entorno en el que floreció la agricultura, sustentando a una gran población y facilitando la creación de complejos centros urbanos. Estas innovaciones agrícolas permitieron a los antiguos egipcios desarrollar un suministro estable de alimentos, que a su vez favoreció los avances en ciencia, tecnología, arte y religión. En las primeras etapas de la historia de Egipto, la tierra estaba dividida en dos regiones distintas: el Alto Egipto, situado en el sur del país, y el Bajo Egipto, en el norte, cerca del mar Mediterráneo. Estas regiones, aunque separadas geográficamente, acabaron uniéndose bajo el gobierno de un único líder, lo que marcó un momento crucial en la historia de Egipto. Esta unificación, tradicionalmente atribuida al primer faraón, Narmer, sentó las bases para el desarrollo de un estado poderoso y centralizado que se convertiría en uno de los imperios más longevos de la historia. La unificación del Alto y Bajo Egipto allanó el camino para la aparición de los faraones, los monarcas que simbolizarían la autoridad divina del Estado egipcio. Como gobernantes, los faraones eran vistos como las manifestaciones terrenales de los dioses, elegidos para mantener el equilibrio, la armonía y el orden dentro del reino. Su papel no era solo político, sino también religioso, ya que se creía que actuaban como intermediarios entre los dioses y el pueblo, responsables de garantizar la prosperidad y el bienestar de sus súbditos. Los faraones eran profundamente venerados, y su gobierno se consideraba esencial para la preservación de Ma'at, el orden cósmico que gobernaba el universo. Esta autoridad divina otorgaba a los faraones un poder considerable, que les permitía dictar la vida política, social y religiosa del antiguo Egipto. En el arte y la escultura, los faraones eran representados a menudo como figuras más grandes que la vida real, con rasgos idealizados que enfatizaban su estatus divino. También eran responsables de tomar decisiones relacionadas con la guerra, la diplomacia y el comercio, así como de supervisar proyectos de construcción a gran escala. Uno de los aspectos más significativos del gobierno de los faraones era su capacidad para mantener el control sobre los vastos recursos de Egipto, como la mano de obra, la producción agrícola y el ejército. Este control permitió a los faraones construir estructuras monumentales y expandir el territorio egipcio mediante conquistas militares. Algunos faraones son especialmente famosos por sus campañas militares, mientras que otros lo son por sus ambiciosos proyectos de construcción, que incluyeron algunas de las estructuras más emblemáticas de la historia. Las pirámides del Antiguo Egipto son uno de los símbolos más famosos y perdurables de la civilización. Estas enormes estructuras de piedra, construidas como tumbas para los faraones y sus familias, se diseñaron para garantizar que las almas de los gobernantes tuvieran un lugar de descanso eterno. La Gran Pirámide de Giza, la mayor de las pirámides, es una de las 7 maravillas del mundo antiguo y se considera una maravilla arquitectónica, tanto en su época como en la actualidad. La construcción de las pirámides fue una extraordinaria hazaña de ingeniería, que requirió vastos recursos, mano de obra cualificada y un intrincado conocimiento de las matemáticas y la geometría. Miles de trabajadores, entre obreros, ingenieros, arquitectos y artesanos, trabajaron sin descanso para completar estos monumentales proyectos. La precisión con la que se construyeron las pirámides sigue fascinando a los historiadores, ya que los métodos utilizados para transportar y colocar las enormes piedras siguen siendo un misterio a día de hoy. Además de su función como tumbas, las pirámides también servían como símbolos del poder y el estatus divino de los faraones. La creencia en una vida después de la muerte era fundamental en la religión egipcia, y las pirámides se consideraban el lugar de descanso final de los faraones, donde continuarían gobernando en la otra vida. Las elaboradas prácticas funerarias que rodeaban la construcción de estas tumbas, incluida la colocación de objetos preciosos y ofrendas, reflejan la importancia que los egipcios concedían a garantizar el bienestar del difunto en su viaje al más allá. La religión desempeñaba un papel central en la vida de los antiguos egipcios,
y su sistema de creencias se caracterizaba por un rico tapiz de dioses y diosas, cada uno responsable de diferentes aspectos del mundo natural y de la existencia humana. La idea de Ma'at, el orden divino que gobernaba el universo, ocupaba un lugar central en el pensamiento religioso egipcio. Este concepto de equilibrio y armonía impregnaba todos los aspectos de la vida egipcia, desde la política hasta la agricultura, el arte y la organización social. Algunas de las deidades más importantes del panteón egipcio eran Ra, el dios del sol, que se creía que surcaba el cielo en su barca cada día, Osiris, el dios del más allá, que juzgaba las almas de los difuntos, e Isis, la diosa de la magia y la curación, que desempeñaba un papel central en muchos de los mitos y leyendas de Egipto. Otros dioses y diosas representaban elementos naturales como el río Nilo, la tierra y el cielo, mientras que algunos estaban asociados a funciones específicas en la sociedad, como Anubis, el dios del embalsamamiento y los ritos funerarios. Los egipcios creían que el faraón, como representante vivo de los dioses, era la clave para mantener Ma'at. Su papel consistía en garantizar que los dioses recibieran el culto adecuado, que la tierra fuera fértil y que el pueblo viviera en paz. Este deber divino no solo se cumplía a través de grandes templos y rituales, sino también a través de las acciones cotidianas del faraón, de quien se esperaba que defendiera la justicia y la equidad para todos los egipcios. El río Nilo, que fluye hacia el norte a través de Egipto, desempeñó un papel crucial en el desarrollo de la civilización egipcia. Proporcionaba el agua y el suelo fértil necesarios para la agricultura, convirtiéndose en la principal fuente de sustento del pueblo egipcio. La crecida anual del Nilo depositaba ricos limos en sus orillas, lo que permitía el cultivo de productos como el trigo, la cebada y el lino. Este ciclo previsible de inundaciones se convirtió en la piedra angular de la sociedad egipcia, permitiendo a la civilización mantener un suministro estable de alimentos y sostener a una población creciente. El río también servía como ruta de transporte vital, conectando las regiones norte y sur de Egipto. El Nilo facilitaba el comercio, permitiendo el transporte de bienes y recursos por todo el reino, y posibilitaba la comunicación entre las distintas regiones. El dominio de los egipcios en la construcción de barcos y la navegación les ayudó a expandir su influencia, tanto dentro como fuera de Egipto. En la mitología egipcia, el Nilo era personificado como el dios Hapi, que se creía que traía prosperidad y abundancia a la tierra. El río también se consideraba un símbolo de vida y fertilidad, que representaba el ciclo siempre renovador de la naturaleza. Los logros artísticos y culturales del antiguo Egipto se encuentran entre los más reconocibles y duraderos del mundo. El arte egipcio se caracterizaba por su énfasis en la simetría, el equilibrio y el simbolismo religioso. El estilo estaba diseñado para transmitir estabilidad y vida eterna, con muchas obras de arte que representaban escenas de la vida cotidiana, el más allá y los dioses. Uno de los aspectos más notables del arte egipcio es el uso de jeroglíficos, un sistema de escritura que combinaba símbolos pictóricos con elementos fonéticos. Este sistema de escritura se utilizaba para registrar textos religiosos, documentos administrativos y acontecimientos históricos. Los jeroglíficos adornaban las paredes de tumbas, templos y monumentos, narrando las historias de los faraones y sus logros, así como preservando creencias religiosas y rituales. Además del arte y la escritura, los egipcios realizaron importantes avances en diversos campos como las matemáticas, la medicina y la ingeniería. Desarrollaron una temprana comprensión de la geometría que les permitió construir las pirámides con notable precisión. Sus conocimientos de medicina eran avanzados para su época, sobre todo en los campos de la anatomía y la cirugía. Los egipcios también contribuyeron significativamente al desarrollo de sistemas calendáricos, esenciales para el seguimiento de los ciclos agrícolas y los acontecimientos religiosos. A pesar de sus muchos logros, el antiguo Egipto empezó a declinar. Varios factores contribuyeron a la caída de esta civilización, antaño grandiosa, como la inestabilidad política, las invasiones de potencias extranjeras y los cambios en el medio ambiente que afectaron a las crecidas del Nilo. Con el paso del tiempo, Egipto fue conquistado por varios imperios, como el persa, el griego y el romano. La invasión de Egipto por Alejandro Magno en 332 a.C. marcó el final de la era faraónica, ya que Egipto pasó a formar parte del mundo helenístico. Bajo el dominio griego, Egipto fue gobernado por la dinastía tolemaica, que trató de fusionar las culturas griega y egipcia.
La más famosa de los gobernantes ptolemaicos fue Cleopatra, cuyo reinado llegó a su fin con la conquista romana de Egipto en el año 30 a.C. A pesar de la decadencia del antiguo Egipto, su influencia sigue siendo profunda. El arte, la arquitectura y las creencias religiosas de Egipto han tenido un impacto duradero en el mundo, y los monumentos egipcios siguen inspirando asombro y fascinación. Las pirámides, los templos y las tumbas son testimonio de los logros de esta antigua civilización, que ha dejado una huella indeleble en la historia de la humanidad. El legado del antiguo Egipto perdura no solo a través de su cultura material, sino también a través de sus ideas, innovaciones y aportaciones al conocimiento humano. Los conocimientos de los egipcios sobre ciencia, medicina e ingeniería allanaron el camino a las generaciones futuras, y sus logros culturales y artísticos siguen cautivando la imaginación de personas de todo el mundo.